Y ahora el espacio para el análisis de inteligencia económica. España es el único país europeo con un plan de cierre total de sus centrales nucleares y sin alternativas viables. Hay ahora mismo 20 países que están apostando por ampliar su capacidad nuclear y, sin embargo, tenemos esta escena delante, en un momento en el que el debate, puesto que se acercan en el calendario los cierres de las centrales nucleares de España, empieza a tomar visos de preocupación. ¿Por qué? El informe que acaba de publicar LIC, Nucleares para consolidar la transición energética limpia, dice que hay 3 razones muy poderosas para hablar de esto. Primero, porque la energía nuclear es clave para garantizar la estabilidad del suministro de energía para los ciudadanos y las empresas. Segundo, porque permite reducir la dependencia de los combustibles fósiles en un momento de transición energética hacia las energías limpias. Y luego tercero, y no menos importante, porque España necesita mantener su competitividad energética. El autor de este informe es nuestro invitado capital, es el actual director de Contexto, la unidad de inteligencia de LIC, exministro también del Gobierno de España, don Jordi Sevilla. Señor Sevilla, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días y gracias a vosotros. Y como tiene bien reciente la jornada que acaba de realizar sobre el papel de la energía nuclear de la transición en la transición energética, ¿cuáles serían sus conclusiones más importantes, don Jordi? Pues que vamos por el camino correcto quienes pensamos que están dadas todas las condiciones para que lo más sensato sea revisar la decisión de cerrar nuestras centrales nucleares, ¿no? Ayer lo vimos en una jornada con la COE, las empresas están preocupadas por la competitividad y el precio de la energía es un elemento clave de la competitividad. Los países estamos comprometidos con las emisiones de CO2 y, en fin, la energía nuclear es una energía limpia. Europa se está replanteando todo. Estamos hablando de defensa, estamos hablando de aranceles, estamos hablando del papel del Estado interviniendo en empresas estratégicas y no puede ser que lo único que no se replantea el gobierno de España sea el cierre de las nucleares cuando vamos contracorriente. Sencillamente somos el único país del mundo que, teniendo centrales nucleares, en un momento en el que todos los demás están apostando por recuperar las nucleares, nosotros vamos y las cerramos. No acabo de encontrar ninguna razón sensata detrás de esta idea y yo llamo al gobierno a que, de la misma manera que este cambio tan radical que se ha producido en todos nuestros principios, valores y entendimiento del mundo en los últimos 100 días, pues se aplique también, se siente con las empresas dueñas y gestoras de las centrales nucleares y lleguen a un acuerdo para prorrogar la vida útil de las mismas durante al menos una década. La lógica efectivamente apunta a esta cuestión que se plantea una vez que España no parece estar alineada con la política energética europea, que recordemos tiene otros puntos de alto interés como es proteger el empleo de este sector, la autonomía energética y el propio conocimiento, ¿no?, de los ingenieros nucleares. Hasta eso. Sí, la verdad es que ayer se puso de manifiesto en la jornada que España tiene un sector industrial en torno a la nuclear muy importante, tanto a nivel de investigación como a nivel, repito, empresarial, y sería un desperdicio. Pero sobre todo, insisto, ¿por qué? Es que no acabo de encontrar las razones, porque no son incompatibles con las energías renovables. No es aquello de o renovables o nucleares, no, es que las necesitamos a las dos. Como las estamos viendo ahora crecer a las dos, tenemos el 20% de la demanda cubierto por la energía nuclear y las renovables están creciendo hasta el punto que el gobierno prevé que puedan llegar a suministrar el otro 80%. Perfecto, ya tenemos un mix energético sensato, un mix energético que nos garantiza precios baratos y que nos garantiza también que combatimos el cambio climático. ¿Por qué tocarlo? Su informe plantea medidas concretas para actuar en este momento. La primera es muy sencilla, extender 10 años la vida útil de las centrales nucleares. ¿Esto sería lo primero que habría que hacer? Bueno, lo primero que habría que hacer ya se está haciendo, que es que se sienten a hablar el gobierno
y las empresas. Yo creo que llevan, en fin, jugando al ratón y al gato durante los últimos meses, el gobierno diciendo que son las empresas las que quieren cerrar, las empresas diciendo que no, que es que el gobierno me ha cargado de impuestos y eso hace que no sea rentable. Bueno, mire, estamos hablando de un tema mayor para el país, estamos hablando de algo de interés nacional, estamos hablando de algo, repito, en un contexto global donde nos lo estamos recuestionando todo, desde la defensa hasta los aranceles. Por tanto, ¿cómo no vamos a ser capaces de replantearnos, aunque solo sea por prudencia, el cierre de las nucleares? Y por tanto, lo primero es que el gobierno y las centrales que ya han pedido al gobierno sentarse a negociar, y que yo quiero creer que lo están haciendo, aunque sea sin bombo y platillo, pero hablen y encuentren las condiciones para tomar la decisión más sensata en este momento, que es efectivamente prorrogar al menos una década la vida útil de nuestras centrales nucleares, ¿no? Que por otro lado están, la verdad es que en perfectas condiciones, están muy bien gestionadas, están muy bien supervisadas desde el punto de vista de la seguridad, y tenemos ya pruebas evidentes de que en otros países donde hay algunas centrales, por ejemplo como la de Almaraz, que es la primera que está prevista para cerrarse, que son gemelas, como se llama en el argot, pues se han prorrogado la vida útil hasta los 80 años tranquilamente. Así es, pero no solo es prorrogar, y aquí hablamos en términos empresariales, don Jordi Sevilla, de que el modelo de explotación de las centrales nucleares sea rentable para el sector. Hay que revisar la fiscalidad nuclear. Sin lugar a dudas, yo creo que eso es un argumento que está esgrimiendo desde hace mucho tiempo las empresas. Creo que además no es un tema sometido a debate. Es que no hay más que ver lo que se pagaba de impuestos hace 5 años y la carga fiscal que soportan en este momento solo las centrales nucleares y no otras fuentes tecnológicas energéticas, ¿no? Por tanto, en estos últimos 5 años ha podido crecer en torno a un 60%. Esto quiere decir que las ha colocado fuera de mercado. Y por tanto es una decisión, subir o bajar impuestos es una decisión del gobierno, y podríamos decir que el gobierno ha colocado a las centrales en una situación que sencillamente hace que pierdan dinero. Y claro, ninguna central privada puede plantearse el seguir trabajando perdiendo dinero. Mirando hacia el futuro, don Jordi Sevilla, lo que están haciendo muchos países es fomentar el desarrollo de los llamados SMRs, de los mini reactores modulares. ¿Eso es una vía interesante para España? Es una vía interesante, pero fíjese, ni tan siquiera me atrevo a plantear eso. Me parece que es mucho más urgente el decir, oiga, lo que ya tenemos no lo toquemos. Y ahora a lo mejor, pues pensamos otras cosas, ¿no? Estamos viendo que una de las nuevas maneras de solicitar demanda eléctrica están siendo los centros de datos. España tiene una gran oportunidad para ser un hub tecnológico en centros de datos en todo el sur de Europa, en conexión con África y con América Latina. Y el modelo de gestión energética de los centros de datos en otros países se hace a través de energía nuclear con estos nuevos mini reactores, donde, por cierto, España tiene algunas empresas que compiten muy ventajosamente en ellos, ¿no? Pero eso, yo fíjese, me parece que, aunque es de sentido común porque se está haciendo en otras partes del mundo donde no están locos, espero primero mantener lo que tenemos, y luego ya veremos cómo podemos mejorar lo que tenemos, entrando en ese debate que, por cierto, la propia vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, dijo que eran grandes avances tecnológicos que había que favorecer. Por cerrar en Siempre para conclusiones, Europa, claro, sí. siempre se habla para Europa cuando dice que la energía nuclear es fundamental para Europa. Yo siempre digo, ¿y por qué para Europa y no para España? Pues que España no forma parte de Europa. Desde luego. Por cerrar el círculo de este análisis, miramos los riesgos. ¿Qué supondría, señor Sevilla, que el gobierno se mantuviera en sus 13, mantuviera el calendario de cierre de centrales nucleares? ¿Qué riesgo supone eso para España? Bueno, en primer lugar, hacer un error innecesario, porque, insisto, no hay razones
en este momento para cerrar las nucleares. Hay quien dice, no, es que optamos por las renovables, y yo también, claro, y las empresas también. Las mayores inversoras en renovables son las empresas que también tienen las nucleares. Por tanto, esa dicotomía entre nuclear o renovables es falsa. Esto lo siento, pero a lo mejor hace 10 años nos lo podíamos creer, pero en este momento es absurdo, incluso desde un punto de vista de gestión técnica del sistema eléctrico, y en fin, algo aprendí yo de eso en mi paso por la presidencia de Red Eléctrica, ¿no? Afectaría mucho a la garantía de suministro, afectaría mucho a la manera en la que se gestiona, a la que el operador del sistema gestiona, y gestiona tan bien como lo está haciendo nuestro sistema eléctrico, al equilibrar la oferta y la demanda a lo largo de 7 días a la semana, 24 horas al día. Y eso no te lo garantizan todas las fuentes tecnológicas. Ya sabemos que las renovables son muy potentes cuando son, porque hay otros periodos de la semana o del mes o del año donde son menos potentes, y otros en los que sencillamente, si no hay viento, pues no hay eólica, ¿no? Sin embargo, la nuclear la tiene siempre, ¿no? Y la alternativa, pues bueno, pues el gas tampoco se ve perjudicado por mantener las nucleares. El gas cada vez más se va a ir configurando como el backup de las renovables. Cuando no haya renovables, entonces vamos a poder disponer de la capacidad que tienen nuestras centrales de ciclo combinado, y por tanto es que yo no veo quién gana suprimiendo en este momento las centrales nucleares, y creo que es asumir un riesgo, porque, mire, el Plan Energético Nacional hace una previsión hasta el 2030 y hasta a veces hasta el 2050, y solo hay una cosa clara: las fechas de cierre de las nucleares. Todo lo demás es hipotético. Puede que sí o puede que no. Puede que tengamos esa capacidad de renovables o puede que no. Puede que tengamos esa capacidad de almacenamiento que se prevé ahí o puede que no. Puede que tengamos esa capacidad de interconexiones con Francia y con Portugal o puede que no. Por tanto, asumir el riesgo de cerrar algo que ya tenemos y funciona, a ver si sale por casualidad o no el plan energético en todo lo demás, a mí es que me parece innecesario. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacerlo? Pues clarísimamente expresado por don Jordi Sevilla, director de Contexto, la unidad de inteligencia de LIC. Gracias, señor Sevilla, deseamos un buen día. Gracias a vosotros, igualmente.